Sí, seguimos orden de la mesa. Vale, pues entonces va a hablar el compañero José Luis Muga, es el secretario de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan Carlos, compañero de luchas y sabores y alegrías y esas cosas desde hace ya una serie de años de aquí de este servidor que modestamente intenta dirigir esto. Y nada, pues que hablará desde la perspectiva de derecho. Me parece que te han puesto como título de lo que quieres la memoria y sus políticas en España y en Andalucía, y él hablará desde el punto de vista del derecho. Luis, pues muchísimas gracias también a los organizadores de estas jornadas por la invitación, más por la invitación se produce por la amistad que nos une que no por otros méritos, ¿no? Pero en todo caso, pues mi agradecimiento a esta localidad y a todos, porque la verdad es que merece la pena que nos volvamos a encontrar y que podamos después además discutir de estas cosas, ¿no? El tema de la política nacional de memoria es, a nivel estatal, quería decir, es algo interesante. Y me remonto a, claro, esto es de la memoria histórica es lo que tenemos, ¿no? Me remonto a un pasado reciente, pero que no es muy conocido, las primeras políticas efectivas de memoria que hace los gobiernos después de la Constitución es un gobierno de Felipe González, cuando estaba de ministro de Defensa Gustavo Suárez Pertierra, y contratan a una fundación alemana, Volksbund o algo así se dirá, para que se dedique a buscar a los que habían ido en la División Azul a luchar allí contra el comunismo y habían fallecido, ¿no? Entonces la Volksbund se dedica a buscar fosas de la Segunda Guerra Mundial de alemanes, pero claro, si le pagan... ¿No se oye? ¿Y ahora? Vale. Bueno, pues os decía que la Fundación Volksbund se dedica a buscar fosas de la Segunda Guerra Mundial de alemanes, pero como España les contrató, pues se pusieron a buscar a divisionarios, ¿no? Es un gobierno de Felipe González que no movió un solo dedo, ni uno, por las víctimas del franquismo, ni uno. Y eso que tenía el Partido Socialista un buen número de víctimas, un buen número de víctimas repartidas por la geografía nacional y desaparecidas, ¿no? Pues se dedicó a buscar divisionarios. Y el segundo momento relacionado con esto es ya un gobierno de Aznar que vuelve a contratar a la Fundación Volksbund para que siga localizando, y no solo para que los localice, sino que para además los levante y los traiga a España. Os traigo aquí una noticia de La Vanguardia, del periódico de Cataluña, 30 de noviembre de 2002. Pues nada, se han hallado los restos de 1.300 divisionarios y se han identificado a 900. Eso no ha ocurrido ni a día de hoy en España. No hemos identificado a 900, ni muchísimo menos. Los restos de 20 de ellos han sido repatriados. Además, se está construyendo un cementerio en Novgorod, cerca de San Petersburgo, antes Leningrado, claro, que se inaugurará la próxima primavera, por un coste de 120.000 euros, 20 millones de pesetas. Y debajo, republicanos. Defensa aportó 3.000 euros, medio millón de pestillas, para la construcción de un memorial en una población cercana también a San Petersburgo, a Leningrado, en homenaje a los españoles que murieron combatiendo en el Ejército Rojo. Si alguno lo ha visto, que lo cuente, por favor, que le haga una foto y lo publicamos, porque yo todavía no lo he visto. No sé qué pasaría con esos 3.000 euros del memorial republicano en Leningrado. Fijaos la enorme diferencia de esos dos gobiernos, teóricamente de signo político distinto, y la diferencia de trato a unos divisionarios que mueren en combate
que voluntariamente se han marchado allí a pelearse. Bueno, no todos fueron voluntarios, ¿verdad? Pero casi todos. La diferencia de trato con las víctimas del franquismo, que se encuentran en fosas comunes, por ahí repartidas por la geografía, no todas ni muchísimo menos localizadas, y que siguen abandonadas desde el punto de vista de la política estatal. La verdad es que debiera ser indignante, debiera hacer que estos gobiernos se sonrojaran muchísimo, ¿no? Y sin embargo eso no ocurre, eso no ocurre. Se debieran sonrojar muchísimo, y sin embargo, ¿cuál ha sido esa política nacional de memoria? Pues en resumidas cuentas, la política de memoria de este Estado ha sido precisamente la de la impunidad, ¿no? Ese es el gran pacto de la transición, es la impunidad de los crímenes franquistas que se siguen cometiendo después de la muerte de Franco, ¿no? ¿Y eso cómo se ha orquestado? Pues de una manera incluso sencillita, porque primero se hicieron las leyes de amnistía, son varias, la más famosa es la del 77, pero hay algunas antes, y en esas normas de amnistía se incluyó, pero no se dio cuenta nadie, se incluyó un artículo 2 que amnistían precisamente a las autoridades, a los funcionarios públicos, a todos aquellos que hayan violado los derechos de las personas en el ejercicio de sus funciones. Por lo cual está diciendo que las funciones de un policía de la época eran matar, era torturar, el de los militares debía ser lo mismo, los nacionales, sino en batalla, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y luego otro artículo más genérico, no tan concreto como este, sino más genérico, que ya amnistiaba todo tipo de delitos. No vaya a ser que alguno no estuviera con el uniforme puesto cuando mató y entonces le pudieran condenar hoy, ¿no? Por ahí, esa es la primera norma de impunidad. La segunda es la ley que llamamos de memoria histórica, que debiéramos llamar ley de reparación paupérrima, porque es lo único que tiene, un poquito de reparación, no tiene nada de memoria. Bueno, pues esa es la segunda ley de impunidad. Y alguno dirá, pero ¿cómo es posible que se diga que es una ley de impunidad cuando lo que pretendía esa ley era que tuviéramos instrumentos para recuperar la memoria de las víctimas del franquismo? Falso, no tiene ningún instrumento, no tiene nada. Tiene unas pocas indemnizaciones miserables, por eso decía paupérrimas, porque se paga muchísimo menos, fijaos, muchísimo menos. Los años que tantos compañeras y compañeros pagaron de prisión durante el franquismo y después, por ejercer su derecho de reunión, por organizar sindicatos en las empresas, por militar en algún partido. Los años de prisión que ellos pagaron, que ellos y ellas pagaron, les han dado una cantidad ridícula. Si ahora una persona, por ejemplo, en Sevilla, llega uno en un vuelo, os cuento un caso real, ¿no? Llega en un vuelo desde Hispanoamérica, la policía se confunde y el bote de pastillitas, que era un complejo multivitamínico, blancas, eso sí, la policía se cree que es cocaína. Al muchacho detenido lo envían a prisión preventiva, y envían el botecito de marras a analizar al Instituto de Toxicología, allí a Madrid. Bueno, el asunto es que el bote se pierde en el correo, tardan en encontrarlo, el muchacho 6 meses en prisión. A los 6 meses llega el informe toxicológico, complejo multivitamínico. Muchacho a su casa otra vez. Claro, el hombre había jurado y perjurado que eran vitaminas. Pero bueno, claro, hay que analizarlas, ¿no? 6 meses de prisión. Pues le han pagado a ese muchacho más dinero por esos 6 meses que a los compañeros que han estado 10 años. Fijaos, 10 meses, 6 años. 10 años, 6 meses, perdón. Es incluso ofensivo, a mí me ofende por esos compañeros, ¿no? Cuando se trata de repararles, habrá que repararles adecuadamente, no hacerles millonarios, eso es absurdo. Pero sí utilizar los parámetros que tenemos en la actualidad en otros aspectos del mundo jurídico, ¿no? Bueno, pues eso es lo que trae la ley de memoria histórica, o la ley de reparación paupérrima. No trae más que eso. Y además, las reglas que trae esa ley sirven única y exclusivamente para que no pueda haber, es decir, para cerrar por segunda vez y de una manera
mucho más sofisticada, la puerta al procesamiento de franquistas por los crímenes cometidos. ¿De qué manera? Pues muy sencillo. Si os fijáis en lo que ha ocurrido en los tribunales en los últimos años, lo entendemos perfectamente. Ni siquiera se pueden revisar los juicios franquistas en los que les condenaban, ya os digo, por adhesión a la rebelión, es decir, por defender a la República, al régimen legalmente y constitucionalmente establecido que implantaba una democracia en el país, ¿no? Pues a esos les condenan y ahora no se pueden revisar las condenas. Lo más famoso ha sido Miguel Hernández, que no se ha podido revisar, pero no es el único, son más, ¿no? Es decir, ¿y qué se utiliza para no revisar esas condenas? La ley de memoria y la ley de amnistía. Las dos leyes de impunidad fundamentales, ¿no? ¿Y qué se ha utilizado, por ejemplo, como argumentos para procesar a Garzón por abrir el proceso por crímenes franquistas? La ley de amnistía y la ley de memoria. Es decir, fijaos el juego diabólico. Se hace una ley teóricamente de memoria y luego sirve precisamente para que eso sea imposible, para que no pueda haber memoria oficial, memoria jurídicamente reconocida. Es diabólico, el juego. Es diabólico porque además no es fácil de ver, ¿no? Y esto no es que lo diga yo o lo digamos los del foro, que eso tendría poco valor, ¿no? Por ejemplo, este es un documento de la Asamblea General de Naciones Unidas. No es un nido de rojos, ¿eh? Como pueda ser el foro por la memoria, no, ni parece. Pues aquí presentan dos organizaciones no gubernamentales, la Asociación Americana de Juristas y un Instituto para la Síntesis Planetaria, presentan un informe a la Asamblea General de Naciones Unidas. No son dos ONGs normales o vulgares, no, están en la lista de colaboradores de Naciones Unidas, ¿eh? Y por eso aparece el membrete oficial, ¿no? Pues hacen su documento que se llama La desaparición forzada y los mecanismos de impunidad en España. Ahí es nada, ¿eh? Y entonces dicen cosas pues muy interesantes. Analizan, de la manera que yo lo hacía, la ley de memoria y analizan la ley de amnistía. Y le dicen a la Asamblea General de Naciones Unidas, para que a su vez se lo diga a España, que esas leyes son de impunidad, que lo que están haciendo es blindar la impunidad y que el derecho internacional que defiende Naciones Unidas no permite ese tipo de comportamientos jurídicos, ¿eh? Es impresionante. Infringe normas internacionales vinculadas para el Estado tanto en el momento de su promulgación como hoy en día. Ahí es nada. No estamos cumpliendo con el derecho internacional básico y fundamental del que se ha dotado la comunidad internacional para resolver este tipo de conflictos, ¿no? Y lo que es peor aún, España forma parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Precisamente quien le tiene que recordar una y otra vez que está incumpliendo esas normas son ellos mismos. Un embajador español es el que para ese tipo de declaraciones en el Comité de Derechos Humanos. Es, ya os digo, excesivamente sofisticado el mecanismo. Pero bueno, eso eran dos asociaciones de la lista de Naciones Unidas. Pero esto es Amnistía Internacional. Amnistía Internacional les dice exactamente lo mismo. Este documento es del año pasado, de 15 de marzo. España sigue retrocediendo en su compromiso con la investigación de los crímenes internacionales, que son los del franquismo. Se perpetúa la impunidad hacia las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Algunos ejemplos del incumplimiento del gobierno español en sus obligaciones internacionales. 15 de octubre del año pasado, Amnistía Internacional. En breve veréis otro estudio como este, que ya se está elaborando en Amnistía Internacional, sobre el comportamiento de España, del Estado español, en relación con los desaparecidos, con los que están en las fosas comunes por ahí desperdigados. Y volveréis a ver, si tenéis curiosidad, todos estos incumplimientos, los mismos. Bien,
Bien, pues este gobierno, para despedirse a lo grande, eso sí, pues acaba de publicar el día 27, el mismo día que ampliaban el plazo de las subvenciones, ese mismo día nos han publicado el protocolo de exhumaciones. Ellos dicen que se han basado en el protocolo de Minnesota, que es el que tiene Naciones Unidas, un protocolo de actuación para levantar fosas comunes allá donde haya desaparecidos, y son muchos países los que los tienen, ¿no? Entonces se han basado en ese protocolo y bueno, pues nos han dicho que tenemos que hacer 1000 papeles, mil cosas, que a nosotros la verdad es que no nos cambia nada la forma de actuar, porque nosotros ya les dimos nuestro protocolo hace años y por supuesto nos hemos inspirado en el de Minnesota y demás, y es prácticamente lo mismo que venimos haciendo. Pero ¿dónde está el cambio? El cambio sustancial. Si cogéis este protocolo y empezáis a contar el número de autorizaciones, de permisos, de solicitudes de permisos que hay que hacer, es impresionante. Hombre, es normal hacer una solicitud, un permiso, una autorización para entrar en un terreno, ¿verdad? Hacer una excavación, si es privado más todavía, ¿no? Claro. Es normal que los familiares también digan por escrito, cada uno de ellos, que quieren que se busque y se levante a su familiar si aparece. Es normal. Lo que no es normal es que haya que pedir 6 autorizaciones más, 3 al ayuntamiento y 3 a la comunidad autónoma. ¿Por qué y para qué? Hombre, pues quizá los que no hayáis hecho nunca una fosa no os deis cuenta del problema, pero pensad que eso pone en manos, si vemos el mapa como ha quedado después del 22 de mayo, el mapa de comunidades autónomas y de ayuntamientos, todo está muy azul, ¿verdad? Con unas gaviotitas que sobrevuelan, pues eso quiere decir que son esos los que tienen que autorizar. Y si no tienes la gaviota azul, en la gaviota blanca sobre fondo azul en el ayuntamiento, la tendrás en la comunidad. Y si no, la tendrás en los dos sitios. ¿Quién va a poder hacer una fosa a partir de ahora con estos gobiernos que nos vienen, ¿no? Que ya tenemos y que nos vienen? La despedida, ya os digo, es a lo grande, protocolo de Minnesota. Si miráis el protocolo de Minnesota, no tiene nada de esas malditas autorizaciones ni permisos, claro, no. Está la cuestión técnica de cómo se trata una fosa desde los distintos ámbitos profesionales, ¿no? Científicos, pero no está esa cortapisa que va a hacer casi imposible levantar alguna fosa en este país. Va a ser harto difícil. Es una gran despedida. Bueno, pues con esos tres pinceladas jurídicas o legales de la memoria, de la política nacional de memoria que tenemos en la actualidad, algunas cosas se comentaron ayer de las que tenemos en estos momentos y son tristísimas, son crueles, ¿no? El ayuntamiento de Pollales de Hoyo, creo que lo comentaba ayer Arturo, un alcalde, se permite la libertad de destrozar una tumba en un cementerio donde había 10 compañeros, 3 compañeras y 7 compañeros de 2 fosas comunes distintas sacadas en 2 momentos. Y fijaos de qué manera más ladina se hace eso. Una familiar de una de las señoras que estaba allí enterrada pide que le devuelvan los restos de su abuela. Allí nunca, como es una actuación de hace 10 años, pues no se hizo, no teníamos esto de los ADNs y demás, ¿no? Con lo cual se suponía que la caja de en medio de las 3 mujeres era la de su abuela, pero solo se suponía. El alcalde se lo cree a pies juntillas, por supuesto, y entonces procede a abrir la lápida y a entregarle la caja a esta señora. Una vez ha hecho eso, dice, uy, esta tumba tiene una humedad horrorosa, horrible, ¿qué de humedad hay aquí? No podemos permitir, porque esto es indigno, que estas 9 personas sigan en la tumba, no lo podemos permitir. Por lo tanto, ¿qué hace el señor? Coge las 9 cajas y a la fosa común del cementerio. ¿Y qué hace con la tumba? Con la lápida, la destroza. ¿Qué hace con una pequeña escultura que tenían puesta encima? La destroza. Esa es la política de memoria actual, ¿no? Lo habéis visto también en Méntriga, por ejemplo, en las fiestas patronales, un homenaje a los caídos por Dios y por España. Ahí es nada. Se monta el taco
se monta lógicamente, y nosotros y otros también, eso parte de la concejala de Mente y a la concejala de Ciudad, pues enviamos notas de prensa, damos la batalla y les hacemos rectificar, quitan el homenaje por Dios y por España y queda un homenaje a los caídos y a la bandera, lo cual, ya sabéis, ahí era tutum revolutum. Y ¿dónde está el disparate mayor? Ahora, el grupo municipal del Partido Popular presenta una moción al pleno del ayuntamiento en el que pide la dimisión de la concejala, porque ha ofendido al pueblo. Ha tratado de ridiculizar al pueblo y por lo tanto esa señora, dicen ellos, no puede ser concejal en el ayuntamiento. No cabe disparate mayor, lógicamente. Esta compañera ha sido elegida por los vecinos y por lo tanto no tiene por qué dimitir de nada. Pero daos cuenta que presentan la moción al pleno para que el pleno discuta y acuerde que debe dimitir, no lo hará, pero que acuerde eso, y ataca a la señora precisamente que ha evitado un agravio que provocaría un homenaje fascista en un pueblo de este país. Pero sigo, si queréis, con la política actual. En Elche, el ayuntamiento decide cambiar el nombre de varias calles. De personas que habían destacado por ser defensores de derechos humanos, defensores de la libertad, defensores de la democracia, entre una de las calles, la de Dolores y Barrul. Y entonces, fijaos, estamos dando marcha para atrás, cuando nosotros todavía estamos pidiendo que quiten las calles de los genocidas, de los criminales contra la humanidad, de las calles esas de Franco y de Mola y de todos estos, ellos ya están volviendo a ponerlas, que es mucho. En La Coruña, lo habréis visto, con el Millán Astray, que vuelven con el asunto. Es que es tremendo el momento en el que vivimos, ¿no? Políticamente, la política actual, nacional, ha permitido, de esta manera, con estas leyes de impunidad, ha permitido que desde el Partido Popular y, en algunos casos, desde el Partido Socialista, se hagan cosas que son enormemente indignas. Es decir, que retrocedamos precisamente a los años 60 o 50 en lo que se refiere a las políticas de memoria, ¿no? La mayor acumulación de homenajes a los caídos por Dios y por España se produce en los años 40 y 50. Y ahora, en el siglo XXI, ya en la segunda década, se convocan de nuevo. No sé si sois, supongo que sí, y mejor que yo, capaces de ver el peligro de la vuelta a regímenes y a postulados fascistas que se está produciendo en este momento. Esto necesita, naturalmente, un análisis tranquilo, sosegado y desde distintos puntos de vista. Entonces, en el foro pedimos, en esta campaña de subvenciones que se resolvía provisionalmente ayer, pedimos que nos dieran algo de dinero para hacer el primer congreso de víctimas del franquismo. Y, bueno, pues nos han dicho que sí, Nos han reducido el presupuesto a menos de la mitad, eso sí, no vaya a ser que quede bien. Pero se va a hacer en la próxima primavera, ahí cerca del 14 de abril seguramente, el primer congreso de víctimas del franquismo. Ese congreso tiene una finalidad muy sencilla, muy sencilla, que estén todos los que han estado y están trabajando en estas materias y desde distintos puntos de vista y desde distintas filosofías y desde distintas profesiones. Lo que tenemos que conseguir, y por lo tanto, ya os estoy diciendo que es un congreso muy abierto, es que todo el mundo participe de forma mancomunada para que le digamos al Estado cuáles son las reivindicaciones de las víctimas. Reivindicaciones hechas por las propias víctimas, reivindicaciones hechas por las asociaciones y reivindicaciones hechas por los científicos que están trabajando estas distintas materias. Bueno, si conseguimos que ese congreso salga bien, en el peor de los momentos, políticamente hablando, para
la memoria histórica, seguramente les estaremos dando un golpe muy fuerte ideológicamente, ¿no? Porque de lo que se trata precisamente es de ganar esa batalla ideológica, que la tenemos muy difícil, pero necesitamos elementos y actuaciones de encuentro para conseguirlo. Y en ese campo vamos a seguir trabajando. Me someto ahora a todas vuestras consideraciones cuando se abra el debate. Muchas gracias. Al hilo de lo que ha comentado José Luis, ha hablado de muchos temas muy interesantes que dan lugar, yo creo que darán lugar a un debate bastante rico junto con el resto de lo que han comentado el resto de los compañeros. Yo con lo que estabas comentando del tema del monumento en Rusia hace un par de años surgió una iniciativa por parte del gobierno español de hacer un monumento en Rusia a todos los españoles que habían muerto allí. Y entonces empezaron a hacer una serie de negociaciones con el gobierno ruso de Putin, Medvedev, esta gente, para hacer un monumento a los de un bando y los de otro, en la línea de la equidistancia típica que se establece siempre en estas historias. Todos los españoles que murieron en Rusia durante la Guerra Mundial. Y entonces el gobierno ruso dijo, joder, que si España insistía en eso, que en el cementerio de daban un sitio, que España lo construyese, pero que el gobierno ruso no hacía... Para los rusos, para el pueblo de Rusia, que no era la antigua Unión Soviética, no todo el mundo era igual. Que no iban a hacer un monumento donde estaban la gente que había muerto defendiendo a la Unión Soviética con los que iban con el ejército de nazi y que habían prestado un juramento personal a Adolfo Hitler. Y que si España insistía, que les darían el suelo, que les pagaría, que España pagase la construcción del monumento, pero que ningún tipo de autoridad rusa ni un alcalde asistiría oficialmente a ese tipo de acto, porque le pareció una auténtica vergüenza que se hiciese un monumento en su país donde se rindiese homenaje a los criminales que entraron con los nazis en la Operación Barbarroja, ¿no? Daos cuenta que eso lo ruso que no es ya ni la Unión Soviética. Nacionalismo, ¿no? Claro. Por nacionalismo ruso. Sí, Por nacionalismo ruso. Pero que para ellos no era igual, nacionalismo ruso. O sea que Pero no solo nacionalismo ruso. Bueno, y